que a esa edad tienes que ir a un sitio donde el listón esté alto. Y McKinsey te aseguras, independientemente de que hablemos bien o mal de McKinsey, la gente que va a McKinsey a esas edades son buenísimos. O sea, el proceso de selección para esa gente que está en McKinsey es gente muy buena. Entonces, tienes un listón muy alto y vas a tener a todos tus compañeros poniendo el listón y vas a aprender a llegar hasta ese listón. Hoy nos visita John Cuervas Mons en una entrevista que tiene muchísimas aristas. Es verdad que él es un emprendedor de IA y vamos a hablar en la entrevista con uno de sus agentes. Pero él tiene muchas cosas que contar, en 3 etapas. Primero, vamos a entender cómo se intraemprende en las grandes corporaciones, lo que se logra y por qué no se logra más. Después hablaremos de McKinsey, ya sabéis, mi tema favorito. Y por último, vamos a profundizar en Rauda AI, que es su startup actual que se dedica a ser agentes de IA. Y como os digo, vamos a hacer una llamada y tener una conversación con uno de los agentes que tiene instalado en una compañía de seguros. Entonces, hoy un episodio muy completo con una persona que yo creo que es un hombre de renacimiento. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. ¿Cómo estás, John? Muy bien. Gracias por venir al podcast. Gracias a ti por invitarme. Así que es primera vez que estás siendo entrevistado. Pues así en un podcast, yo creo que sí. Primera vez que estoy en el otro lado. La verdad es que con ganas. Bueno, pues me voy a vengar de lo malo que le hayas hecho cuando has entrevistado a gente. Todo bueno, todo bueno. Oye, tú eres arquitecto. Sí. Entonces me sorprendió cuando averigüé ese detalle. Es como pasas de la arquitectura al mundo de los negocios, en lo cual has estado toda tu vida. Buena pregunta. A ver, yo creo que hay... una parte es que elegí arquitectura en realidad sin tener ni idea, yo creo, de qué más había, de qué otras cosas, de qué otras profesiones. O sea, yo me crié en Hondarribía, que es un pueblo al lado de San Sebastián, a 20 kilómetros, 14.000 habitantes. No había internet o empezaba internet, entonces tenía muy poca información de las cosas que se podían hacer. Y mi padre, que era arquitecto, murió cuando yo tenía 13, entonces yo, pues de forma natural, dije, pues voy a hacer arquitectura. Tampoco es que el dibujo se me diera muy bien, pero se me daban muy bien las ciencias y dije, pues venga, voy a hacer arquitectura. Y la verdad es que aprendí mucho en arquitectura, me gustó mucho toda la parte creativa, que yo creo que ahí, bueno, es un aprendizaje que ha servido mucho. Y luego hubo, yo creo, un par de cosas clave que me hicieron a mí como empezar a pivotar, ¿no? Yo creo que una es la tecnología, porque me hizo gracia cuando entrevistaste a Jordi Romero, porque mi padre también era un arquitecto friki de tecnología. Entonces, él cuando yo tenía 5 años trajo el primer Spectrum a casa, utilizaba AutoCAD para hacer todos los planos de los proyectos en el 88-89, debía ser como el primero en Guipúzcoa que lo hacía. Era conocido además por todos los temas estos de tecnología. Entonces tuve el primer Spectrum, luego fui teniendo distintos ordenadores. Él tenía, pues no sé, el típico laptop ladrillo que yo usaba para hacer los deberes. Tenía un tío también muy friki que nos mandaba pues el floppy disk con el Windows, cuando era el Windows 1.0, que no había casi ni ventanas. Bueno, uno se copiaba los software y los ibas pasando, ¿no? En los claro, floppy disk. Claro. Entonces ahí, para mí la tecnología fue clave. Eso y la parte de los juegos también. O sea, en esas edades, me acuerdo que los vecinos llamaban como en plan, cuando yo tenía 10 años, que pase John a ver si puede arreglar esto, ¿no? Entonces, para mí la tecnología fue muy, muy importante. Y cuando yo como arquitecto, el último proyecto que hice, estuve en China y estuve 1 año y medio allí. Y estuve haciendo llevando la construcción del pabellón de Madrid para la Expo de Shanghái. Y ahí cogí tanta energía que fue cuando, después de que ese proyecto saliera bien, dije, tengo que empezar yo algo, ¿no? Y entonces ahí es donde empecé a descubrir que la parte de negocio era fundamental para poder hacer las cosas que quieres. O sea, para mí la parte del dinero y la parte económica es que esa experiencia allí me sirvió para ver lo importante que era el dinero en todo, aunque resulte obvio, pero que es la energía que necesitas para mover cualquier cosa y hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces salí de allí diciendo, yo tengo que hacer algo con tecnología y tengo que aprender de negocio, tengo que aprender de economía, tengo que enterarme de cómo funciona esto, porque el mundo funciona con eso.
Entonces yo tengo que controlarlo, ¿no? O sea, ¿a ti te impresionó el tema de, o llegaste a la conclusión de que los que mueven el mundo son los hombres de negocio? Totalmente, totalmente. Entonces, y además es que tú piensas que, claro, cuando vas allí, estabas alrededor de todos los stakeholders de un proyecto como una expo. Y claro, dices, aquí la arquitectura es una cosa pequeñita que pasa por ahí, que en realidad no es lo importante, ¿no? Entonces, pues eso me hizo entender cómo funcionaban las cosas y vi que era todo mucho más grande. Ok, entonces cuando decides yo no voy a ser arquitecto, voy a ser un businessman, un tiburón de Wall Street. Bueno, sí fue tan radical, pero sí. ¿Por dónde arrancas? Pues mira, ahí cuando justo estaba lo de la tecnología, entonces yo estaba súper interesado en cómo la tecnología, la parte digital, se iba a integrar en lo físico. Porque al venir de arquitectura, claro, yo decía, esto de la arquitectura puramente físico, con todo lo que está pasando en lo digital, va a haber una integración, ¿no? ¿Qué año, perdón, era esto? Eso era 2008, 2009. Okay. ¿no? Entonces ahí ya estaba como pensando mucho en eso, ¿no? Que fue cuando, pues no sé, cuando estaba el tema de Foursquare, que era que como el Twitter, pero que era geolocalizado. Entonces ya todo empezaba a conectarse con el mundo. Llegaba a los restaurantes y te decía, estoy en este restaurante y tal. Con el mundo físico y tal. El Phygital, la promesa Phygital. Y ahí es donde decidí montar una startup que se llamaba Think Big Factory, con la idea de Internet of Things detrás, con la idea de poder mezclar esos dos mundos, la parte digital y la física, y empezar a crear prototipos. Empezamos haciendo una vivienda inteligente en la que añadimos sensores, pusimos una Kinect, para el que se acuerde de la Kinect, interactuabas con gestos, con información que proyectábamos en las paredes. Bueno, hicimos como una capa digital que incluimos ahí y luego trabajamos mucho en retail. Entonces fue un poco la experiencia, ¿no? Ese prototipo, además de la casa, de la vivienda, es que era mi casa. O sea, yo tuve que hacer una reforma en mi casa en Hondarribia y decidí liar la parda y montar toda esa parte digital. Y ese prototipo que montamos, resultó que hicimos un vídeo y se hizo viral en Estados Unidos, en TechCrunch, en todos los blogs de tecnología, me llamaron de Harvard, MIT, y así es como llegó el primer cliente, que fue Tesco en Londres, el primer cliente grande y pequeño, o sea, fue el primero. Ilústranos, porque este mundo Phygital sigue siendo como una gran promesa que funciona, no funciona, wow, iba a ser la gran tienda Phygital y tú entras ahí y dices, bueno, pero esto parece un duty free, o sea, ¿dónde está el Phygital? Quizás en Zara se ve un poco mejor. Entonces, cuéntanos tú esa promesa que era y en este caso de Tesco, ¿cómo la llevaste a cabo? O sea, ¿cómo se tangibiliza ese mundo Phygital? Claro, en ese momento hay dos puntos importantes, ¿no? Uno era las experiencias, ¿no? El realmente que fueran a existir interfaces nuevos que incorporaran lo físico, ¿no? Que te sirviera lo físico para interactuar, que, por ejemplo, con Tesco pues montamos un tema de poder comprar con un QR en el metro. Eso, bueno, ahora parece más obvio, pero era como intentar llevar a otros sitios la experiencia del retail, ¿no? Y ahí había muchas posibilidades, muchos prototipos que desarrollamos para dentro de la tienda y para fuera de la tienda. Y luego la otra parte era más la pura de datos, ¿no? De temas de logística, de cómo pues tengo el RFID, todos los códigos y tal que necesitas para tener en los almacenes, para tener todo localizado, o sea, todo lo que llegó antes de tener como la robótica, pues necesitas todos los datos de todo lo que pasaba, ¿no? Entonces nos intentábamos meter ahí un poco en las dos. Pero es verdad que la parte de las experiencias, yo creo que no ha cuajado porque eran interfaces más complejos en realidad. Entonces el interfaz solo cuaja cuando resulta que quitas complejidad, ¿no? Cuando el interfaz se hace más simple es cuando cuaja, ¿no? Entonces yo creo que ahí había algo de eso. Por eso creo que hicimos también productos para casa, por ejemplo, enchufes inteligentes que reconocen o que son capaces de decirte cuánto estás consumiendo y te dan información en el móvil. Cosas que ahora se venden en supermercados, pero son muy de nicho, porque en realidad complican tu casa. O sea, en realidad esto de encender la luz con una aplicación en el móvil, mucho más fácil darle interruptor. Entonces, al final, mucho sentido. Claro, hay un punto ahí de la tecnología que es eso, hay que entender, es que si el interfaz no es más simple, esto no funciona, la gente no lo usa. Había ejemplos, no, el ejemplo típico era que cuando se te acabase la leche, el refrigerador le iba a pedir directamente. Ese es uno de los clásicos. Y el otro, estuvo aquí el de ZipTac hace poco, era el famoso de que ibas a ver los zapatos de alguien en una película en la televisión y le ibas a dar al botón y te iban a venir automáticamente. Vamos, cosas que nadie necesita ni le importan, ¿no? Pero eso era lo que estaba. Ok. Oye, ¿y esto como negocio escaló? Porque no estás en eso ya. No conocía yo que habías estado en esto. No. Eso... cogió tracción al principio con estos clientes iniciales como Tesco, estuvimos también trabajando con Megafon en Rusia, haciendo algunas experiencias,
pero no conseguíamos pasar de, pues yo qué sé, facturábamos, yo creo que como máximo el año que más a lo mejor fueron 350, 400 millones, no, 400.000 euros. Entonces al final costaba pasar al siguiente nivel, ¿no? Entonces nos quedamos en ser una consultoría pequeñita, una consultoría boutique, que intentábamos ir a producto, pero claro, para hacer un producto de hardware, que ahí es donde, bueno, pues entendí el hardware bien en detalle, necesitas un pastizal enorme y unos volúmenes enormes, ¿no? Sí. Para poder hacer el hardware viable. Entonces era muy difícil convertirlo en producto de verdad. Entonces acabábamos haciendo prototipos con los clientes, diseño de producto, que también diseñábamos los productos. Más consultoría en realidad. Sí, en realidad más consultoría. Entonces se quedó ahí a esa escala. Ok. Bueno, cuando pasa esta etapa, ¿qué haces? Pues después de pasar Thinby Factory, que lo vendimos en 2015, el salto, a ver, fue BBVA, porque Eso sí es un salto. lo de BBVA la verdad es que fue interesante porque había estado en contacto con gente de BBVA porque habían ido a ver Thinby Factory para ver si invertían. Había hecho buenas migas con Nacho García, que estaba en BBVA, que era ese amigo. Y entonces, después de que yo salí ya de Thinby Factory, me dijo, oye, estamos montando en BBVA un equipo para montar startups internas. Y tú podrías ser un emprendedor in residence, ¿no? Tú podrías ser alguien que monta esas compañías desde dentro y que se convierte en el CEO y fundador de las compañías. Empecé a hablar con ellos y me contrataron. Y la verdad es que tenía muy buena pinta porque era un momento en el que se montó un equipo que se llamaba NDB, en el que pues ya el equipo ese reportaba a Carlos Torres antes de que fuera presidente, cuando era CEO. Había mucho viento de cola. Realmente tenían muchas ganas de hacer proyectos. ¿Qué significa hacer startups en un banco? O sea, danos unos ejemplos de algunos proyectos que trataste de poner en marcha en formato startup. Sí, ahí lo que hicimos, se hicieron varios equipos para montar proyectos en distintas áreas. Yo me encargué de la parte de seguros. Y entonces lo que hicimos es un desarrollo previo de entender dónde estaba la oportunidad más interesante, después de comprender también la parte de BBVA y tal. Y lo que lanzamos es una compañía que se llama Muno, que era de seguros enfocado a freelancers y SMEs, o sea, autónomos y a pequeñas empresas, ¿no? Y ahí hacíamos seguros de salud, hacíamos también seguros de baja temporal, que eran muy importantes para los autónomos, y luego teníamos un foco en un profit sharing al final de los seguros del año, cuando no se cubre y sobra dinero de lo que se iba a dedicar para siniestros, se devolvía a la gente, ¿no? Es un modelo que Lemonade, que era el clásico, pues ya estaba tocando. De hecho, empezamos muy a la par que Lemonade. De hecho, tuve la oportunidad de hablar con el CTO de Lemonade, me compartió cosas y me ayudó también a pensar cómo enfocarlo. Pero Muno yo nunca lo he escuchado. Me imagino que ya no existe, o si existe No, ahora ya no. es marginal, ¿no? Lo que me lleva a mí a estas cosas en los bancos, y no por dar la BBVA, todos son iguales, pero BBVA es famoso por reclutar equipos, o en este caso a ti, traer gente de Silicon Valley. Ha habido ahí varias camadas y realmente no tracciona. Entonces, ¿por qué no tracciona este tipo de cosas en las grandes compañías? Yo creo que esto, a ver, hay dos vertientes. O sea, una es el impacto que puede tener internamente a nivel cultural, a nivel de procesos. Ahí hay cierto impacto porque en realidad, tú imagínate que yo cuando entro allí, yo ni sé qué es trabajar en corporación, yo me meto a montar una startup directo a lo que iba, yo quiero que esto salga adelante, entonces te pegas con todo el mundo, chocas y esos choques hacen que evolucionen bastantes cosas. O sea, realmente hay algo que sí que se queda en la empresa, o sea, en la corporación, porque al final pues aprenden cómo manejar las cosas de otra manera, aprenden la parte de tecnología, pues nosotros pues desde el principio dijimos todo tiene que estar en AWS y en esa época todavía BBVA no. On-premises, ¿cómo vas a poner on-premise tampoco, pero todavía en la nube? No, claro, todavía costaba. Entonces ahí hay muchas cosas que esa fricción hace que se gane mucha información, porque en realidad con seguridad lo mismo, con protección de datos lo mismo, con procesos de onboarding en el que, claro, nosotros es que nos metíamos con toda la parte legal, entendíamos lo que pasaba, entendíamos si aquí había un resquicio. Y entonces, claro, tienes una forma de trabajar en la que se ve que tu foco es ese y no quieres quedar bien con el resto de la corporación. Tú quieres sacar tu proyecto adelante. Entonces, eso hace su efecto, pero luego a nivel de negocio no acaba de funcionar. Es muy difícil que funcione. He visto algunos que funcionan, pero muy pocos. Y yo aquí, yo tengo una hipótesis y creo que he tenido como bastantes experiencias como para tener una idea sobre esto, ¿no? Pero
Pero al final lo que yo he visto es que estas grandes corporaciones son expertas en su propio negocio. O sea, controlan muy bien su propio negocio y tienen muchos activos muy relevantes en su propio negocio. Entonces, si una de estas startups o una de estas compañías digitales que montan va a trabajar canibalizando su propio negocio y se acepta eso, funciona. O que esté muy cerca de su propio negocio. Pero todas las cosas que son más adyacentes y que encima no tienes la posibilidad de usar los activos principales, no funcionan. Es muy difícil que funcionen porque vas más lento y encima no tienes ninguna ventaja. Claro, pero yo cuando tú me contaste esto, los seguros para autónomos, vamos, chocolate del loro. O sea, a ti te dieron ese proyecto realmente porque no estaba tan cerca del core, me parece. No o sea, todos los el proyectos. riesgo era acotado. Yo creo que el problema, te planteo mi pensamiento para que tú me lo rebatas Sí, o no. Yo creo que el problema con estas compañías que hacen estos programas de intraemprendimiento y traen gente muy digital es que les cuesta mucho ponerlos en el negocio central y los ponen en cosas aledañas que después es lo primero que se prioriza. Yo no sé si esa es tu experiencia. Sí, es esa. O sea, al final tú piensas que el negocio central de una compañía de este tipo suele estar rodeada de candados cerrados con muchas llaves, ¿no? Entonces, esos son los activos principales. Si consigues que se abra uno de esos activos y te apalancas en un activo de esos, tienes una ventaja interesante para montar algo desde una corporación. Y lo he visto suceder en otros sitios. O sea, cuando estuve en McKinsey lo vi y vi que sucedió, pero sucede porque resulta que el que estaba detrás de esa decisión de montar esa compañía digital es el dueño de la compañía y tiene un porcentaje altísimo en la compañía y decide que va a romper y va a abrir esos candados, ¿no? Pero es muy difícil que esos candados se abran, ¿no? Esos candados, pues, por poner un ejemplo que se entienda, son pues, que se pueda utilizar las oficinas, que es lo que vende más en una compañía como esta, para vender parte de tus productos, aunque sean digitales, ¿no? Pero claro, si dices no vamos a utilizar nada de los activos que tenemos y tienes que buscarte la vida como si empezaras fuera, ahí es que tienes una desventaja bastante grande. Ok. Interesante. Voy a dejar la parte corporativa. Sé que estuviste en Ferrovial también, pero lo voy a obviar porque quiero llegar a mi tema favorito, que es McKinsey. Ya los que escuchan el podcast saben que a mí lo que más me gusta es hablar de consultoría, por razones obvias. Entonces tú llegas a McKinsey después de Ferrovial. Explícame cómo y por qué. Y después te voy a hacer un montón de preguntas más. Pues bueno, en Ferrovial hice lo mismo que había hecho en BBVA, volver a montar una compañía dentro. Y yo, a ver, McKinsey por un lado, yo me había encontrado con mucha gente de McKinsey a lo largo de mi carrera, tanto en BBVA, en Ferrovial, en algunas situaciones. Y yo veía que había algo especial. O sea, una forma de enfocar los problemas diferente, una rigurosidad en la parte analítica especial. No sé, me llamaba la atención. Entonces, bueno, pues había investigado, había preguntado, había conocido a alguno de McKinsey después de BBVA, pues simplemente hablamos, pero ahí no cuajó nada. Y entonces cuando vendimos la compañía de Ferrovial, que la vendimos a una compañía finlandesa que se llama Más Global, ahí yo no tenía equity, pero bueno, Ferrovial vendió. Esa compañía, en esa compañía empecé a estar como CEO global, pero me llegó una oferta de McKinsey en el momento como exacto y era para hacer cosas muy similares a las que había hecho dentro de Ferrovial y dentro de BBVA, ¿no? Porque era al final para estar en la práctica de LEAP, que es la práctica de Business Building dentro de McKinsey, y me parecía una gran oportunidad para conocerlo por dentro. La realidad es que todo el mundo me decía, ¿qué haces metiéndote en McKinsey, ¿no? Con la experiencia que tienes? Pero fue una experiencia muy potente y si quieres entramos en el porqué, porque yo creo que hay... Sí, te voy a hacer muchísimas preguntas, ya vamos a entrar. La primera, dijiste algo interesante, ¿no? Que muchos dicen, bueno, ¿y por qué te vas a meter ahí? Pero bueno, yo creo que hay muy buenas razones para meterse y solamente el que dice por qué te vas a meter ahí de manera tan contundente es porque no conoce, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero para hacerlo secuencial, McKinsey contrata a mucha gente joven, ¿no? Y mucha gente te decía, con la experiencia que tienes, ¿cómo te vas a meter? La razón por la cual contratan gente joven, mi interpretación, es que McKinsey tiene su manera de hablar, de pensar, de analizar, de hacer documentos. Desde la cosa más sencilla a la más compleja hay una manera de hacerlo. Entonces la gente joven, que va creciendo desde la firma,
lo puedes moldear con mayor facilidad a que se adapten. Tu caso no era así, tú venías ya con bastante experiencia. Entonces, primera pregunta es, cuando tú llegas ahí y empiezas a hablar y el primer día te dicen, mira, no, es que así no se habla, habla piramidalmente y cuéntame primero la conclusión y después me das todos los detalles. Que no es como la gente normal habla, la gente va contando historietas. Entonces, ¿cómo fue tu shock o tu adaptación de manera acelerada? Porque tú no eras un analista, tú eras un associate partner, que es el socio junior o el paso previo a ser socio total. Entonces, ¿cómo fuiste adquiriendo y cómo sentiste darte con esa realidad del McKinsey Way? Sí, pues, a ver, yo creo que esa parte fue muy interesante porque una de las cosas que te encuentras al llegar es que todo el mundo tiene que pasar por eso. O sea, tienes que pasar por eso con todo lo que eso significa, ¿no? Pero claro, yo ya venía pensando que eso me apetecía mucho, aunque fuera duro meterte en determinadas cosas y poder aprender de todas ellas, ¿no? Pero ahí, o sea, yo creo que está bien mencionar cuáles son porque hay cosas muy interesantes. O sea, yo creo que una es el tema de la comunicación top-down que decías, ¿no? Lo de la parte piramidal. Que, bueno, yo ya venía un poco, o sea, eso no me costó mucho, pero es muy interesante cómo todo el mundo empieza a hablar de esa manera. Entonces, el modo top-down significa que primero cuentas la conclusión y luego ya cuentas las razones, poco a poco las vas desglosando como de forma piramidal. Pero claro, esa comunicación es súper rápida, súper eficaz, porque al final desde el principio ya cuentas la conclusión, entonces te llega muy rápido. Es lo contrario a una comunicación narrativa, en realidad. Entonces, es verdad que pierdes un poco esa capacidad narrativa de enganchar a la gente, la parte emocional, pero esa parte top-down, cuando ves que todo el mundo habla así, es súper eficaz a nivel comunicación. Entonces, las reuniones pueden ser de media hora y funcionan. Entonces, son reuniones de media hora y no hay reuniones de más de media hora, ¿no? Entonces, esa parte de comunicación yo creo que fundamental. Luego, otro es el MISI, ¿no? El tema de la parte rigurosa en la parte analítica a mí me llamó la atención y se me ha quedado un poco esa parte de MISI que significa Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive, que al final lo que significa es que cuando tú categorizas, pues por ejemplo, yo qué sé, los drivers de algún negocio, los drivers principales, ¿no? Y tienes que categorizarlos. Entonces, en esa categoría que sean collectively exhaustive significa que tienes que meter todos los que haya, que no te puedes dejar ninguno sin meter, y que luego la categoría o cómo los estás separando no haya dos en la misma categoría, que no solapen, ¿no? Entonces, esa cosa que parece poco te lleva a una rigurosidad muy interesante. Entonces, eso no es algo que dicen que quieren que se haga, es que lo hace todo el mundo. Y si te metes y no lo haces, alguien te da con un palo. O sea, no es como algo como que puedas saltarte, ¿no? Todas las cosas estas dentro de McKinsey es difícil saltárselas. Y luego hay otra que ya es... No sé, eso no me lo he llevado tanto, pero me pareció súper curioso la falta de empatía. O sea, el tema de... Y no digo como malo, ahora le doy la vuelta. Pero siempre el ponerse una barrera y no ponerse en los pies del otro, no tener esa empatía. Y claro, luego entendí que tenía sentido, porque en realidad un médico que tiene que operar a un familiar no le opera, porque hay una conexión ahí emocional y es mejor que no lo opere y que lo opere otro que realmente no tiene nada que ver. Entonces, si tú quieres sacar información, tener un diagnóstico objetivo, es muy importante marcar una distancia. Y en esto también está súper metido, ¿no? Es el que a veces es borde, a veces es como no querer entrar ahí. Y esa parte me parecía curiosa, pero vamos, hay más. Si quieres comentamos más, también hay malas, ¿eh? Interesante. Ahora vamos a hablar de las malas también. Es interesante porque esto, cuando tú empiezas joven, te meten ahí la primera semana, 10 días, te mandan un curso. A ti te mandaron también al curso con todos los chavales jóvenes. Tú fuiste y eras el más viejo. ¿O había uno especial para Experience? No, había más. No, era todos a la vez. Pero había más. Había más gente, o sea, entraba más gente también mayor, ¿eh? Hombre, había más chavales, pero entrábamos todos, sí. Esa parte de metodologías, de todo eso, íbamos todos. ¿Y cuál fue la parte no tan bonita de McKinsey, en tu experiencia? Pues hay varias, ¿no? Pero, o sea, yo diría, a ver, por ordenarlas un poco, porque yo creo que hay una parte que hay mucha competencia, ¿no? Hay una parte fuerte de competencia entre pares, porque al final tú vas a una evaluación
y pues evalúan a 10 personas, 2 las evalúan con una puntuación alta, 6 se quedan en el medio y 2 los ponen como a punto de salida, ¿no? Entonces, eso da igual que haya 8 buenos. Siempre van a ser 2, 6, 2. No es siempre así, pero hay un poco esa... Y hay como ese up or out, ¿no? Que o claro, subes o te vas. up or out, y luego el que compites, que aunque si hay mucha gente buena en el momento en el que estás, pues tienen que decidir, ¿no? Porque no suben a muchos de golpe, ¿no? Entonces, al final ahí hay una competencia muy bestia que ves, pues incluso gente, pues no sé, en una call que no te dejan hablar y te cortan porque quiere, o sea, como cosas como muy de competir, okay, ¿no? Eso es interesante, porque eso puede tener una parte positiva y una parte negativa. Entonces, Sí. El comportamiento positivo ante ese estímulo sería pues que está todo el mundo ahí dándolo a tope y haciéndolo lo mejor que puede, ¿no? Ese sería el bueno. Y el Claro, malo sería lo que comentas de la call, ¿no? Que para brillar yo, necesito que tú no brilles. Yo no vi mucho de eso, pero yo estuve ahí hace Sí, esos 200 años y era bastante más junior que tú. Tú viste o sea, como que es un zero-sum game. Es decir, que hay gente que Poco percibe zero-sum que game, sí. no podemos brillar los dos. Ok, interesante. Sí. Y luego yo creo que hay otra cosa que tiene que ver con cómo funciona McKinsey, que es que está muy dividido la parte de pensar de forma estratégica y de forma analítica con la parte de ejecutar. Okay. Y en el software, o lo que ha supuesto el software para el mundo, al final, el software te permite ir modificando lo que vas haciendo. No es como cuando construyes una carretera y tienes que hacer los planos antes y luego van las máquinas y ejecutan lo que ya se ha hecho. Entonces, McKinsey sigue trabajando un poco de esa manera, y yo eso no hacía más que explicarlo y explicarlo, porque para mí hay que pensar desde las trincheras. En la ejecución tienen que estar los inteligentes también. No están solo antes y luego en la ejecución ya ejecutan los soldados, ¿no? Entonces había un poco esa sensación y había que transmitir esa idea de que en el software se puede pensar mientras haces. Sí. Y es muy potente eso del software, ¿no? Entonces eso no pasaba, y eso yo creo que es muy importante. Esto tiene que ver con lo que, no sé si supongo que lo habrás escuchado, la mítica charla esa de Steve Jobs que habla de las consultoras, ¿no? De lo del plátano. Que dices que cuando estás en una consultora, tú te dan un plátano, lo ves por 1000 sitios, de arriba, de abajo, lo cortas, los ves por dentro, tal, pero no lo pruebas. Entonces es como que llegas a hacer un análisis muy profundo, pero luego no tienes el feedback de lo que pasa cuando eso se ejecuta. Y claro, eso es importantísimo para aprender de lo que está pasando, ¿no? Entonces, claro, perderte eso significa que vas a aprender menos realmente de lo que estás poniendo en marcha, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es la más importante. Y luego hay otra de que McKinsey, pues por cómo es, optimiza todo al máximo. Y cuando optimizas algo lo haces más rígido. Y cuando tienes cambios y cuando te aparece la IA o cuando te cuesta un poco más moverte. Esto de que artículos de LinkedIn, ¿no? Muy superficiales, me parece que hay como un deseo de que la IA acabe con toda la consultoría, ¿no? Cosa que yo no creo que va a suceder en lo absoluto, ¿no? Pero, de hecho, yo creo que... O sea, yo sigo haciendo consultoría en mis ratos libres cuando puedo y hago... De hecho, tenía que montar un curso de problem solving por una consultora, vamos, y me ayudé de IA hasta más no poder, ¿no? Me ayudó muchísimo. ¿Tú crees que la IA va a acabar con la consultoría o qué impacto va a tener? O no sé si sabes de primera mano qué se está haciendo con la IA en consultoría, en el proceso de ser consultor. Yo creo que depende de qué consultoría, ¿no? Hay consultorías que yo creo que sí, claramente. Pero hay otras, o sea, yo veo, o sea, McKinsey, por ejemplo, donde está el core, yo lo que veo es que la IA pues va a quitar capas, pero el core de McKinsey, eso no lo alteras. Y al final es que es trabajar con los CEOs, con la parte de arriba de las corporaciones, hacer esa parte estratégica. O sea, hay un montón de cosas que no puede sustituir la IA, es muy difícil que la sustituya. Pero quita muchas de las cosas extra que has podido hacer en otro momento, ¿no? Y yo creo que hay consultoras que claramente pues, se los van a comer enteros, sí. Muy bien. Oye, en McKinsey se sufre a veces, ¿no? Un poco por la parte que comentaba de la competencia, también por la exigencia, la autoexigencia, este proceso de que tienes que subir cada 2 años o te vas de la firma. ¿Tú sufriste? ¿Viste gente que se sufría? ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a eso? ¿O en qué consiste ese sufrimiento? Yo creo que sí se sufre, ¿no? Sí que hay una exigencia alta, pero eso yo creo que es positivo. O
sea, al final es yo creo que el modelo de valoración y de evaluación que tiene sus cosas y no es tan objetivo, ¿no? Al final es difícil tener ahí un network lo suficientemente importante y empezar a construirlo más adelante, por ejemplo, como tuve que hacer yo. Yo creo que hay esas cosas y luego está, bueno, el tema horas también, ¿no? El tema, pues, tienes hijos ya y determinados ritmos que son más difíciles de llevar, ¿no? Entonces ahí también había un poco, pero eso no sé, para mí no fue ese el sufrimiento gordo. Yo estaba... Para mí era siempre ha sido esa parte de que emprender me tira mucho, entonces cuando tienes que formar parte de algo que está tan acotado y no tienes no puedes construir tu propio camino diferente, todo. Y encima, bueno, pues en McKinsey tienes una carrera que tienes que hacer, seguir las pautas que tienes que seguir, no puedes hackear el sistema, al final tienes... la carrera está súper definida y hay un camino, ¿no? Y ese camino es el que hay que seguir y hay que hacerlo de la manera en la que está puesto, ¿no? Y yo, cuando, por ejemplo, empecé Think Big Factory después de arquitectura, ahí fue la primera vez que dije, esto es lo que yo tengo que hacer. Pues es que emprender también es duro. Entonces vi que tenía que aprender de más cosas, ¿no? Y todo este camino después fue muy potente para ir aprendiendo cosas que me faltaban. Okay. Te voy a hacer la prueba del algodón. Tú tienes hijos, ¿no? Sí. ¿El mayor o la mayor qué edad tiene? Tienen 11 y 9. Vale, jóvenes. Cuando tenga 21 o 22, salga de la universidad, haber estudiado ingeniería, ADE, esperemos que alguna carrera de bien, que no estudie periodismo o filología, y tiene oportunidad porque será muy inteligente y tiene una oferta de McKinsey, tú le vas a decir, vete a McKinsey o vete a fundar tus startups o vete a trabajar en una startup del ecosistema en Barcelona. O sea, McKinsey o otra cosa. Pues es una buena pregunta. Le diría que cogiera McKinsey. ¿Por qué? Porque es que McKinsey para esa edad es el sitio perfecto. Porque al final tienes en 2-3 años un montón de experiencias, un montón de intensidad que la puedes coger en ese tiempo y puedes meter todas las horas que haga falta. Entonces vas a tener en muy poco tiempo muchísimas experiencias en distintos países. Y luego yo creo que hay otra cosa muy relevante, es que a esa edad tienes que ir a un sitio donde el listón esté alto. Y McKinsey te aseguras, independientemente de que hablemos bien o mal de McKinsey, la gente que va a McKinsey a esas edades son buenísimos. O sea, el proceso de selección para esa gente que está en McKinsey es gente muy buena. Entonces, tienes un listón muy alto y vas a tener a todos tus compañeros poniendo el listón y vas a aprender a llegar hasta ese listón. Y eso para todo el resto de tu vida, aunque luego te vayas relajando, tú sabes cómo llegar a ese listón. Y eso yo creo que es importantísimo. Entonces, yo les diría que sí, pero eso, que pasarán 2-3 años. Ok, que aprendan, que cojan el sello, claro. Que amuelen la cabeza y que sigan. Perfecto. Sí. Como decíamos, tú estabas ahí en la puerta de socio, o de socio junior. Es un puesto raro, socio y partner, ¿no? Porque no sé si eres socio o eres partner, pero bueno, casi socio. Pero decides irte. Entonces, ¿qué te llama para irte y no seguir la carrera ahí? Dos cosas importantes. Una es, yo me fue muy bien en Latinoamérica, es donde estuvieron los proyectos más importantes y yo hice de interim CEO en proyectos que fueron muy bien. Y entonces el camino o el tren que yo tenía para crecer rápido en McKinsey era irme a Panamá. O sea, ese era el camino. Horrible sitio. Y que me disculpas si alguien me escucha en Panamá. Entonces, yo justo estaba en un proyecto que me llevé a mi mujer y a mis hijos a Ecuador y estuvimos 2-3 meses en Ecuador y con toda la familia. Y mi mujer, bueno, pues lo de Panamá no le hacía ninguna gracia. De Madrid a Panamá y luego complicado. Yo no estaba seguro tampoco, porque Panamá y el modelo McKinsey significaba Panamá y muy poco proyecto en Panamá. Entonces estás en un vuelo todos los días de la semana. Entonces, bueno, me iba a ir con mis hijos y mi mujer a Panamá, pero no los iba a ver nunca, ¿no? Entonces fue una decisión que tomamos, que ese no era el camino. Entonces dejamos ya ese tren. Y en Europa había proyectos, pero menos, más pequeños. No era tan evidente el salto y la posibilidad de crecer, ¿no? Dentro de McKinsey también. Y luego la segunda cosa importante fue ChatGPT. O sea, salió la IA. O sea, ya estaba investigando con GPT-3, pero cuando salió ChatGPT, pues me volví loco.
O sea, totalmente loco. ¿Tú te acuerdas la primera vez que usaste ChatGPT? Si recuerdo, sí, pero es que era la versión, yo no sé si era GPT-2. O sea, yo tengo un amigo que entrevisté además en el podcast que se llama Alberto Barreiro, que es un tipo maravilloso que viene del diseño, pero que tiene una capacidad de ver el futuro y de utilizar la tecnología que yo no he visto. Y ya estaba, en esa época ya estaba totalmente. Y claro, con él, el cómo lo usaba, me explicó cómo lo usaba además para la parte creativa. Y ahí fue como, esto es otra película. Esto es otra película y realmente va a ser una transformación bestial, ¿no? Y luego cuando llegó ChatGPT noviembre 22, lo tengo ahí marcado, 30 de noviembre del 22, creo. Y ahí pues empecé a hablar, porque yo en BVA había contratado al CTO del proyecto, que era Jorge III, que luego lo volví a contratar en Ferrovial y volvimos a ser CEO y CTO, o sea, pasamos 5 años juntos, y aquí, o sea, ya éramos amigos, entonces cuando salió ChatGPT empezamos a hablar y él estaba igual que yo, o sea, igual de calentado, y entonces dijimos, tenemos que pensar algo, ¿no? Y ahí es donde empezamos un poco a darle forma. Ok, o sea, tú querías hacer algo con inteligencia artificial, con ChatGPT, con los lenguajes de estos nuevos de procesamiento. Ok, ¿y a qué idea llegas? ¿O cómo llegas a la idea? ¿O Pues qué es eso? sí, fue interesante ese periodo, ¿no? Pero al final yo veía que lo más interesante era el pensar en un autopilot. Muchas veces, en ese momento, ahora es más obvio, pero en ese momento se hablaba mucho de copilot, ¿no? De tener una herramienta que te ayuda o que ayuda a un agente humano a hacer cosas. Yo siempre pensaba en procesos dentro de compañías, en un B2B, porque era donde conocíamos muy bien cómo funcionaban las cosas. Y entonces el autopilot significa, porque el autopilot al final es lo que ha evolucionado a lo que se le llama un agente de IA, ¿no? Y un agente de IA al final, agente viene de agencia, ¿no? Que es responsabilizarse o tener el ownership de una tarea para resolverla de principio a fin. Y al final un agente de IA tiene la capacidad de tener contexto, puedes hacer acciones, pero también razona y puede planificar cómo resolver esa tarea. Entonces es algo al que le delegas una tarea casi sin supervisión, ¿no? Entonces esa idea es muy potente, porque si tú piensas en una tool o en un copilot, que es como las herramientas digitales que ha habido, esas herramientas sirven para que la gente pueda mejorar su productividad un 30, un 40%. Pero cuando haces un autopilot, cuando consigues que resuelva una tarea completa, un software, a lo mejor es una tarea que cuesta con una persona resolverla a 5 euros, la resuelves por 1. Eso es un salto en productividad de 400%. Entonces, ese impacto es que es muy gordo. Entonces, eso no había sucedido algo así o con esa oportunidad antes, ¿no? Entonces, ahí es donde vimos, ese es el camino que tenemos que llevar, ¿no? ¿Y qué casos de uso concretos hay para esto? Bueno, o los que te metiste tú para este negocio. Sí, Esto es una startup, ¿no? Hoy en día. Sí. Se llama Rauda, arrancamos, o sea, pensamos que para montar esos agentes de IA completos que resuelvan tareas, veíamos que Customer Support, atención al cliente, era clave, porque era donde tenías una parte de interacción con cliente que te ayuda a resolverlo la IA y que sin IA generativa es muy difícil, y luego puedes hacer todas las acciones por detrás y resolver la tarea completa, ¿no? Entonces Customer Support era clave. Y luego además entendimos, porque esto es interesante también el modelo, ¿no? Porque al final vimos que la IA favorecía un modelo en el que tienes por una parte una parte de servicio que customizas mucho la solución, y luego tienes la parte que escala, que es como un software as a service, ¿no? Entonces, al final, gracias a que los ciclos de customización de desarrollo de software se han reducido muchísimo con la IA, puedes escalar cosas que antes no podías escalar. O sea, eso es como muy relevante, porque antes una customización de un software igual te tirabas 9 meses en hacerla. Entonces ahora la haces en 4 semanas. Entonces puedes llegar a resolver cosas y a convertir en software tareas complejas y encima hacerlas customizadas, porque al final esas tareas ya las hacen las compañías. No le puedes decir, oye, esto hay que resolverlo así porque mi agente lo hace así y ya está. Tienes que adaptarlo, ¿no? Y te tienes que integrar con los sistemas. Entonces ahí es donde vimos que esa era la clave. Entonces estos agentes son para el primer punto de contacto del cliente cuando bien sea inbound o outbound, y básicamente recoge información relevante para poder solucionar el problema. Ok. Sí, por distintos canales. WhatsApp, sí. voz. Ok. ¿Y vosotros lo hacéis por WhatsApp, por voz? Ok. Email. Email. Pues interesante. ¿Y esto es horizontal o esto es más
perseverante en ciertas industrias. Ahí pasa en muchas industrias. Al final, una de las cosas... O sea, yo creo que aquí está bien poner como un poco la visión a futuro, ¿no? Yo creo que esto va a suponer, que era un poco lo que vimos desde el principio, va a suponer un cambio en la forma en que interactúas con todo. Al final, esto es un cambio de interfaz, ¿no? Uno de los gordos, porque al final antes teníamos un ordenador, luego pasamos al móvil, que es cuando se transformó todo por la interfaz que montó iPhone, ¿no? Al final lo que montó Apple. Y ahora el siguiente cambio es el que pasemos a que esa interacción con las compañías sea una conversación por voz o un chat, pero no tendrás ni que entrar a una web ni que entrar a ningún sitio, lo harás todo a través de agentes, ¿no? Okay. Entonces yo creo que ese es el camino, ¿no? Entonces ahí pues vamos poniendo piezas que todavía eso se llegará en unos años, pero vas poniendo piezas, ¿no? Entonces, primer sitio, Customer Support, primeras sectores donde esto empieza a tener sentido, los que tienen muchas interacciones, ¿no? Vemos muchas oportunidades en seguros, vemos que hay en salud, hay muchas interacciones de citas, de pues, los hospitales, las clínicas, hay un montón de oportunidades también. Okay. Pero vamos, hay en todos lados. Venga, pues vamos a walk the talk. ¿Trajiste tu móvil que te dije que lo trajera? Sí. Bueno, vamos a antes de llamar. ¿Tú o lo voy a hacer yo? No, lo hago yo porque si lo haces tú van a creer que está trucado. Espérate, antes de que llames, ¿vamos a llamar a un agente de qué tipo? Vamos a llamar a un agente que se llama María y es de un seguro y es para hacer un alta de siniestro. Cuando tienes un problema en tu casa, de un seguro de hogar y poder decirle. Entonces yo voy a hacer como si tuviese un siniestro en mi casa. Sí. Ok, y voy a interactuar con María. Perfecto. Venga, si quieres darle, vamos a ponerlo aquí al lado del micrófono. Si no se escucha, me decís. Esto se lo estoy diciendo a los que graban, ¿no? Hola, buenas tardes. Soy María de BPO Seguros. ¿En qué te puedo ayudar? Se me está inundando la casa. Necesito ayuda, por favor. Entiendo. Es una situación urgente y vamos a tramitarlo ahora mismo. Antes, ¿me confirma, por favor, su nombre? Joseph. Gracias, Joseph. Para dar de alta el siniestro, indíqueme por favor su DNI o, si le viene mejor, el número de póliza. Te doy el DNI. Perfecto, Joseph. Me ha indicado el DNI. Lo dejo anotado. ¿En qué fecha se produjo el siniestro? Hoy. Es que he llegado de vacaciones y esta mañana he abierto la puerta de la casa y estaba saliendo agua. Se estaba inundando. De acuerdo, Joseph. Entonces la fecha del siniestro sería hoy por la mañana. Para identificar la causa, ¿el agua parece venir de una tubería o instalación de la vivienda? Por ejemplo, bajo el fregadero, un baño, un radiador o de algún electrodoméstico como lavadora o lavavajillas. No, viene del techo. Cuando yo estoy en la planta baja, viene del techo del primer piso. Entendido, Joseph. En ese caso lo encajo como filtraciones de aguas ajenas. Es decir, agua que entra desde otra vivienda o desde arriba. No, pero no es de otra vivienda porque mi vivienda tiene 2 pisos. Entonces viene del piso de arriba, pero que es mi vivienda también. De acuerdo, Joseph. Gracias por la aclaración. Si viene de la planta de arriba de su propia vivienda, entonces no serían aguas ajenas. Lo más probable es una rotura de tubería o un escape de agua en la instalación de la casa en esa planta. Para concretarlo, en el piso de arriba ve algún punto claro de fuga, por ejemplo, un baño, una cocina, un termo o un radiador. ¿O el agua cae sin localizar el origen? No he sido capaz de localizar el origen. Entendido, Joseph. Lo dejamos como rotura de tubería o escape de agua sin origen localizado. Y lo gestionamos como urgente. Le enviaremos un reparador inmediatamente. Ahora necesito tipificar los daños. ¿Se le han mojado paredes o suelos en alguna zona? Sí, es que ha salido un montón de agua. Entonces, yo creo que hasta 1 metro se ha inundado y se me han dañado todas las paredes y todos los muebles. Y el suelo también. De acuerdo, Joseph. ¿Registro daños en paredes y suelos? ¿Y también en mobiliario por la inundación? ¿También se han visto afectadas puertas o ventanas? Por ejemplo, hinchadas por el agua o que no cierren bien. Sí, las puertas están hinchadas por el agua. Perfecto, Joseph. Anoto también daños en puertas y ventanas. Con esto dejo el siniestro dado de alta como urgente y enviamos el reparador inmediatamente. Gracias por su colaboración, Joseph. ¿Puedo ayudarle en alguna otra cuestión? No, eso está bien. Muchas gracias.
De acuerdo, Joseph. Queda gestionado y le enviamos Ay, el reparador de espere. inmediato. ¿Me puede decir cuál es su nombre para dejarlo aquí anotado que hablé con usted? Creo que ya me ha colgado. Perdón. Le dice que es que quería hacer la última pregunta. Yo creo que ha colgado. Sobre si ya había colgado. Le quería preguntar si era una persona o una IA, a ver cómo me respondía. Pero bueno, oye, está muy bien, ha funcionado bien. Y vamos a la aventura. Sí, es muy a la aventura. ¿Ha entendido esto de lo de la... Cuando le he cambiado el paso con esto de que era el piso de arriba, pero que era mi misma vivienda, lo he entendido bien? A mí me gusta más hablar con máquinas que con personas para estas cosas, la verdad, siento que me entienden mejor. Siempre tiene un poquitico de delay, que es lo que me pasa con todas las IAs, ¿no? Ese tema del poquitico de delay, ¿tú crees que se soluciona próximamente o no? Sí, eso está mejorando casi cada semana. O sea, ahí cada vez hay más mejoras y bueno, ya lo verás en poco tiempo. Tiene un tema bueno también, que es que si bien me tenía que seguir pidiendo información, me dijo, ya te envío el reparador y tal, porque es una situación urgente, y ahora dame más información, ¿no? Que eso me parece que está bien pensado. Lo habéis algoritmado bien. Ok, entonces este caso era por una compañía de seguros de hogar. ¿Y qué otro tipo de clientes tenéis, por ejemplo? Pues trabajamos mucho, por ejemplo, con clínicas, con temas de salud, porque al final piensa que pues el tema de las citas, ¿no? De recordatorios para una cita y luego reagendar la cita y llamar para pedir cita con cierto médico. Eso trabajamos mucho también. También hemos trabajado pues, con retailers, por ejemplo, también estamos haciendo bastantes cosas. Llamadas de atención al cliente pues desde preguntarte en qué estado está el pedido hasta incluso hacer cancelaciones, modificaciones. Lo interesante es que estos agentes van conectados con el sistema de la compañía. Entonces se conectan con back office y pueden hacer acciones concretas. Muy bien. ¿Cómo va el negocio? ¿Cuánto habéis escalado ya? Pues bien, la verdad es que estamos contentos, creciendo mucho el equipo. Estamos casi en 1,5 millones de ARR. No llevamos ni 2 años, con lo que la cosa va tirando bien. Y nada, muy, muy, muy divertido. Con la IA detrás, además, hay una sensación de surfear la ola constante que es muy, muy interesante, porque tenemos que adaptarnos a las cosas que van pasando, pero también nos empujan muchas veces. Oye, pareciese que hay mucha gente haciendo agentes, ¿no? Como que muchas compañías que van bien como la tuya, que todavía tienen que escalar. ¿Esto cómo va a terminar? O sea, ¿va a haber agentes compañías horizontales o va a haber especialización vertical? ¿Quiénes van a ser los ganadores? ¿Por qué? O sea, es un área muy fértil, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, un tema clave es que la oportunidad es enorme. O sea, que el tamaño de mercado de esto es enorme y encima no solo está comiendo lo que serían las herramientas que ayudan a atención al cliente, por ejemplo, sino que es que aquí estás sustituyendo también a agentes humanos que están respondiendo. Entonces ahí hay una parte de negocio muy grande y una de las claves está en ser muy precisos, eligiendo qué casos de uso, con qué compañías, dónde tienes impacto de verdad. Porque al final una cosa es hacer un piloto, pero otra es realmente conseguir un impacto de verdad en casos críticos para la compañía y que una vez que consigues eso, pues consigues un modelo muy sticky, ¿no? Un modelo que va a continuar mucho tiempo porque has resuelto esos casos complejos, ¿no? Entonces hay que elegir muy bien el caso, yo creo que esa es una de las claves, muy bien los sectores, muy bien la compañía con la que trabajar para que luego sea ese modelo muy sticky. Y luego yo creo que hay otro punto fundamental y es que nos hemos dado cuenta que el activo más relevante es la evaluación de las IAs. O sea, las IAs, tú construyes una IA para que haga lo que tiene que hacer, pero luego tienes que controlar esa IA. Una IA es un software que es probabilístico, no es determinista. Entonces, para conseguir que en el 90 y mucho % lo haga bien, tienes que no solo poner de guardarraíles, sino controlar muy bien, monitorizar muy bien lo que está pasando. Entonces tenemos montado desde el minuto 1 un sistema de evaluación, que es otra IA, mucho más precisa porque está muy dividida en muchas más partes, para evaluar lo que está haciendo la otra, ¿no? Entonces esa pieza de evaluación yo creo es fundamental y en eso no hay tanta gente trabajando, porque eso, claro, hasta que no estás con casos críticos, pues no trabajas tanto en eso, pero nosotros hemos trabajado desde eso muy pronto, ¿no? Yo creo que ahí está una de las claves. Okay. Eso, voy a preguntarte te pregunté por la evolución, pero no la historia de capital. O sea, ¿has levantado capital para esta empresa? ¿Quiénes son los inversores? ¿Qué tal con ellos? ¿Bien? Sí, bien. ¿O te dicen lo que tienes que hacer y no te gusta? No, bien. Al final estamos con JME, con Bonsai Partners, Fides, Demium, Business Angels también como François Dervé.
Al final hemos levantado en total 3,3. La última ronda la hicimos en abril-mayo del año pasado. Y ahí estamos viendo un poco la siguiente, ¿no? Pero es verdad que el tema de los VCs es un tema curioso también, da para un episodio entero, yo creo. Pero es verdad que es un tema interesante el que los VCs al final no tienen exactamente los mismos incentivos, ¿no? Los VCs funcionan como con otro modelo mental y de negocio. O sea, ellos que la tuya se funda les duele menos que a ti. Claro, no es que les duele menos, es que tienen que hacerlo así, ¿no? Ellos al final pues tienen sus 20 compañías, 2 tienen que dar los resultados de todas las demás, tienen que crecer muchísimo, van buscando un crecimiento enorme y ya está, ¿no? Y ese es el foco que tienen. Entonces, tú como solo tienes una, tú quieres que tu compañía pues tenga ambición y crezca, pero no puedes asumir tantos riesgos, ¿no? Entonces ahí tienes un incentivo diferente. Y luego los VCs al final venden dinero, ¿sabes? Lo que venden. Y entonces a ellos les interesa que necesites dinero también, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces, pues esos temas marcan un poco algunas de las estrategias y de las cosas, ¿no? Y yo creo que ahí hay que tener muy claro como emprendedor cuál es tu camino, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Dejarlo bien escrito. Nosotros escribimos incluso en el primer board una carta para ponerlo por escrito, ¿no? Cuál era la manera en la que creíamos que se tenían que construir las cosas. Y, por ejemplo, pues decíamos, queremos crecer, tenemos ambición, pero si tenemos que elegir entre crecimiento o retención o stickiness, elegimos stickiness, ¿no? Preferimos tener impacto y quedarnos con compañías creando valor que crecer de una manera más por crecer, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay cosas ahí que yo creo que hay que pensarlas muy bien. Había otro tema, por ejemplo, clásico de los VCs, es cuando te preguntan por la visión, ¿no? ¿Pero cuál es tu visión a 10 años? Cambiar el mundo. Claro, y yo es que creo que tiene poco sentido, porque es que al final, en una startup, en estos momentos, digo, en estos momentos iniciales de una compañía, esto es una guerra de guerrillas. O sea, tienes que ir aprendiendo sobre la marcha, adaptándote, tienes que construir una forma de pensar en la que te adaptas a todo lo que está pasando, que recibes información muy rápido, que luego reaccionas rápido. Y está bien saber o tener una idea de hacia dónde va el futuro de las cosas, pero el futuro de las cosas, y luego cómo tu compañía se va adaptando a eso. Pero esto de las visiones, muchas de esas visiones a largo se construyen hacia atrás. Y a veces sí que hay casos en los que hay una visión clarísima desde el principio, pero no es lo normal. O sea, todos no somos Jeff Bezos montando Amazon, aunque lo quieras creer, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que tener un poco, hay que saber cómo equilibrar un poco. Muy bien. Bueno, tiene su perversidad el modelo, pero es el modelo capitalista que ha funcionado. Pero sí, para el emprendedor es complicado. Está muy rápido. ¿A ti los VCs quieres que te aporten dinero y te dejen tranquilo? ¿O quieres que tengan esta fantasía de aportarte valor? O sea, sinceramente. Pensando que muchos de esos han pasado por acá. Ahí los conozco. Así que se pongan bravos conmigo, no por ti, por hacerte la pregunta. Pero tú dame la respuesta sincera. ¿Tú quieres que te den dinero y te dejen tranquilo? ¿O quieren que estén en su quest de aportarte valor? No, yo prefiero que me den dinero y me dejen tranquilo, pero también hay que entender si hay cosas que puedan aportar. Lo que no hay, pero hay que ir a buscarlas. Yeah. O sea, yo prefiero que me dejen tranquilo y que me digan qué cosas tienen y ya voy yo a buscarlas. Porque es verdad que sí que hay algunas cosas que pueden aportar, pero bueno, ya las elegiremos, ¿no? Muy bien. Hay un network ahí clave también que aportan y que... O sea, sí que hay conexiones ahí que pueden servir, sí que hay... O sea, yo creo que hay cosas, ¿no? Pero de primeras mejor dejar hacer. Muy bien. Oye, antes de dejarte ir, un par de preguntas sobre IA. La primera, el apocalipsis de la IA, ¿por dónde viene? Repito la pregunta para no ser tan así. Los aspectos negativos de la IA, realmente tú que realmente sabes de IA y no eres un tertuliano de Telecinco, ¿cuáles son los problemas que nos va a traer la IA a nivel social? A ver, yo creo que hay... O sea, el tema de que la IA va a sustituir los trabajos y tal, es así. O sea, está claro. O sea, la gente que dice, no, esto va a ser una herramienta para que seamos mejores, no, va a sustituir muchos trabajos, ¿no? Y yo creo que esa sustitución de trabajos, pues por un lado hay que mirar a corto plazo pues cómo se mitiga eso, ¿no? Al final pues habrá que formar a la gente, habrá que ayudar de determinadas maneras.
pero luego, claro, lo que hay que ver es el impacto positivo que esto tiene a medio y largo plazo, ¿no? Y el impacto positivo es que es muy bestia y lo digo no solo por lo que pienso al futuro, sino por los cambios tecnológicos que han pasado antes, ¿no? Al final tienes la industrialización, o sea, hay casos muy interesantes si te pones a mirar, es que esto me ha dado por mirar temas de la industrialización, por mirar este rollo de la tecnología y el impacto, y hay varios datos. Hay uno que leí el otro día que era, en 1760 sale una máquina para hilar algodón. En ese momento hay como 7.600 personas así trabajando en UK en esas empresas, y movilizan hasta el ejército para paralizar las máquinas. O sea, mandan al ejército para que quiten las máquinas, para destruir las máquinas. Sí, pero es que un poco como al Congreso Europeo y tal con la IA. Pero lo interesante de eso es que 20 y pico años después, en vez de los 7.000 y pico que había, hay 320.000 empleados en esa industria. Entonces, es un poco este tema del efecto Jevons, ¿no? O la paradoja de Jevons, que al final es cuando el supply se abarata mucho, cuando la oferta es mucho más, sí, se abarata y hay mucho más, de repente la demanda aumenta porque se empiezan a crear un montón de productos, servicios alrededor de eso que tienen sentido, ¿no? Entonces, todas las veces que la tecnología ha permitido que se mejore la productividad, surgen muchas más cosas, ¿no? Hay otro caso muy parecido, era pues, el tema de los telares mecánicos. Pues otro caso, UK, 1800 y pico, también había como 50.000 empleados. Y es que ahí los propios empleados destruyeron máquinas, 1.000 máquinas ellos mismos. Se montó unos motines ahí de la leche, y luego a los 40 años hay 100 veces más empleados. Entonces todo esto va a pasar con la IA. Hay que mirar el medio y largo plazo. Bueno, pero todos los empleados que hacen customer service se van a quedar sin trabajo. Y eso va a ser duro, porque es mano de obra relativamente no muy cualificada, y eso puede ser un problema social, ¿no? Sí, pero es eso, ahí surgirán otras profesiones, otras cosas donde pueda encajar también esa gente. Es que yo creo que este tema me preocupa. Siempre pienso que parece que se queda muy en la superficie, ¿no? Cuando se habla de él, porque es que al final la mejora de productividad no es que de repente una empresa puede gastarse menos dinero y se lo llevan al bolsillo. O sea, generalmente es dinero que se usa para montar nuevo negocio, para mejorar los servicios, para mejorar los productos, eso por la parte de los negocios, ¿no? Pero luego es que incluso pensando en las personas, ese cambio de interfaz que te comentaba y ese cambio de poder conversar con... O sea, todo eso lo que va a hacer es que ganemos productividad el cliente final. O sea, al final... cuando se habla de Amazon y hablas de el convenience, ¿no? Como si fuera algo, convenience. Pero es que convenience es que en vez de ir 3 horas al centro comercial, lo hago en 10 minutos. Eso es una ganancia de tiempo para las personas, para que puedan dedicarse a otras cosas, para que puedan estar más con su familia, para que puedan... O sea, hay muchas de las mejoras de la sociedad, yo creo que vienen de esos tiempos que de repente se ganan, ¿no? Cuando hay mejoras de productividad. Así es. John, muchísimas gracias por venir. Hemos hablado de muchísimas cosas, es como un podcast de 3 universos, ¿no? Hablamos primero del mundo corporativo y la innovación del mundo corporativo, después de McKinsey y bastante de IA. Así que muchísimas gracias por compartir. Gracias a ti, muy interesante. Oye, para terminar, si nos encontramos dentro de 10 años, ¿qué tendría que haber sucedido para que tú me digas que has tenido éxito, no sé si con Rauda o en tu vida o en lo que tú quieras? Es curiosa esta pregunta, ¿eh? Hay que pensar un poco. Y es que creo que... O sea, yo en realidad cuando pienso en el éxito, me cuesta pensar a futuro porque yo para mí ya tengo éxito. O sea, tengo una familia increíble, mi mujer me lo paso bien con ella, mis hijos también, hago lo que me gusta, tengo ganas de ir el lunes a trabajar todos los domingos. Entonces me cuesta pensar en el siguiente paso, ¿no? Pero es verdad que si pensara a lo mejor pensando en cómo podría tener más éxito. No sé si pues es como la felicidad, ¿no? Tampoco sé si se puede más o menos, pero bueno, el caso es que pensando un poco más sí que pienso que, bueno, pues que mis hijos crezcan bien, que sean capaces de poder tener algo que les gusta y que además sirva a la gente para algo. Me parece interesante también poder aportar a la gente con la que trabajo, ¿no? En Rauda también, que la gente también crezca gracias a cosas que les pueda aportar yo, que siga manteniendo esa conexión tanto con mis hijos como con estos para seguir haciéndoles crecer más o aportar,
Y luego para mí hay una parte que yo creo que a mí no sé, me da como esa parte como de serenidad o de satisfacción, que es el cada vez saber un poco más, ese como aumentar un poco el nivel de conciencia, para el que le guste Matrix, el ver más a menudo unos y ceros. O sea, eso me hace sentir bien. Entonces, si veo dentro de 10 años si soy capaz de ver más unos y ceros, esa será buena señal.